Hola, bienvenidos. Soy Francisco Fortuño y estoy muy feliz de darte la bienvenida a otra charla evolucionante. Este es un espacio de inspiración para hombres como tú, para que despiertes todo tu potencial y vivas una vida llena de libertad, amor y propósito. Y para eso te traigo a los expertos en las materias que más te interesan: desarrollo personal, relaciones, emprendeduría, sexualidad, abundancia, para que juntos podamos avanzar por el camino del hombre evolucionante. Y hoy tengo conmigo, soy muy feliz de tener este ratito para charlar con Anand Dodet. ¿Qué tal, Anand? Hola, un saludo Francisco, un ¿Desde abrazo. dónde te conectas? Estamos en México, en las sierras de Jalisco, en un pueblito por ahí en un bosque. Feliz, muchas gracias. Entonces, os cuento, Anand es terapeuta, para los que no te conozcan, es terapeuta formado en psicología transpersonal, chamanismo y meditación. Además, es conferencista y tallerista internacional desde 2002. Ha dado más de 1.500 conferencias y 300 talleres en Latinoamérica, en Asia, en Europa, pero además ha dirigido películas de cine documental en Uruguay y Brasil, ha producido proyectos musicales y también es arquitecto diplomado en agroecología y ha construido obras de arte habitables ecológicas y huertas orgánicas sostenibles en varios países de Latinoamérica. Bueno, Ana, a mí lo que más me sorprende de tu perfil es como la cantidad de cosas diferentes que haces, ¿no? Pues unas cosas me nutren del desgaste de otras. Es buenísimo, sobre todo en estos tiempos en los que hablan siempre del micro nicho, ¿no? De que tienes que hacer una cosa muy bien y parece que la gente que hace varias cosas diferentes no tiene tanta popularidad, pero por lo que veo a ti te va muy bien con todas las cosas que haces. Bueno, he desarrollado estas cosas por etapas, ¿no? No es que las hago todas al mismo tiempo, pero sí de pronto algunos años estoy muy cansado de las terapias y me dedico todo un año a puros proyectos de arquitectura, ¿sí? O de granjas, o de huertas. Y dentro de mi aprendizaje igual, mi formación la he dedicado como por ciclos de ciertos años a establecer una formación sólida en diferentes aspectos de mí, ¿no? Qué bueno. Entonces, pues lo pueden checar en mi sitio web, que todas las cosas estas las hacemos con un profesionalismo y una impecabilidad total. Porque sí he sido muy criticado, como dices tú, porque se suele en este tiempo vender la idea de que tú solo te tienes que especializar en esófagos, ¿no? Ujú. Pero para mí todo surge desde el mismo espacio que es la meditación y la conciencia. ¿Qué hubiera sido de Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿no? Estos tiempos también en los que uno, si es profesor de tantra, ya es eso, no puedes, parece que no puedes hacer otra cosa, ¿no? Sí. La humanidad hubiera perdido muchas cosas. Suerte que sí, que todavía se puede y la verdad que estoy muy feliz. Y bueno, también quería avisar, vamos a tener una charla de un ratito, pero lo primero que quiero decir es que Anand va a estar en España dando un taller, un retiro que se llama El Grito Esencial, la liberación del niño interior. Entonces, quiero avisar a toda la gente que abajo va a tener un link por el cual se pueden registrar o pueden ver toda la información de este taller, que además he hablado con el organizador y la gente que venga de Hombres Evolucionantes va a tener un precio especial. Entonces, durante la charla vamos a hablar un poquito más de este trabajo, pero sí quería saber, si quieres contarnos, no sé, un pequeño titular sobre qué es este taller y luego ya entramos un poquito más en profundidad. Bueno, este grupo es un grupo donde abordamos desde los 7 años de vida hacia el vientre de mamá. Es un grupo de ir hacia atrás en el tiempo y todo lo que ocurrió allí, donde tratamos de indagar, ¿sí?, en los aspectos que han condicionado nuestra vida, incluso a veces de manera positiva. ¿Sí? Entonces, estos condicionamientos, aunque a veces en la superficie aparentan ser positivos, mantienen como un patrón conductual que no nos permite conectar con nuestras cualidades esenciales profundas, que esas están más allá de papá y mamá, y son las que cuando accesamos, cuando las abrimos, traen a nuestra vida gozo, autorrealización, felicidad, plenitud. Entonces lo que tratamos de hacer es separar y ordenar, limpiar, ¿sí?, la paja del trigo para quedar allí como en ese espacio de conciencia y de presencia que nos permita profundamente tomar estas cualidades esenciales que estos patrones condicionados no nos han permitido a lo largo de nuestra vida. Y de ahí surge un nuevo espacio de comprensión y de conciencia para vivir una vida de gozo y de libertad.
Qué bueno lo que nos cuentas, Anan. Esto va a ser del 15 al 20 de agosto en Valencia y es para hombres y mujeres, ¿verdad? Sí, es un grupo mixto, es un grupo para hombres y mujeres, así es en Valencia, en el Mas de Noguera estaremos por allá. Exacto. Es un grupo para hombres y mujeres, pero este trabajo especialmente para hombres a mí me parece súper, súper poderoso. Ahora, más adelante, vamos a tener espacio para hablar sobre eso. Cuéntame, Ana, yo sé que tú también haces trabajo solo con hombres, que espero que luego tengamos un ratito también para que me hables de eso. ¿Qué significa para ti ser un hombre hoy en día? Para mí hoy en día ser un hombre es un gran desafío y es una gran invitación en este tiempo tan caótico y con tantos movimientos feministas, ¿no? Que hay como si fuera en la superficie de la mente del colectivo, del inconsciente, una especie de batalla, ¿sí? Donde la tendencia de esa batalla es que perdamos los hombres, ¿sí? Al expresar nuestra forma que viene de un colectivo inconsciente masculino, que antes era normal expresarnos como nos expresábamos, y ahora tenemos que reprimir muchas de estas cosas, ¿sí? Para no ser juzgados, criticados, atacados, ¿sí? Entonces es por un lado también una invitación a una integración. Creo que esa es la belleza de este tiempo y la belleza de que hayan despertado todos estos movimientos feministas, sí, que nos están picando, que nos están obligando a que los hombres despertemos sí o sí. Si no despiertas como hombre, lo único que te queda es el camino del sufrimiento, del dolor, de la autoestima destruida, ¿sí? Pero si despiertas, se pone ante ti un camino de integración, donde puedes también tomar, ¿sí? Estas cuestiones femeninas, ¿sí? Integrarlas en la conciencia masculina y redescubrir un nuevo masculino en tu interior, ¿sí? Más amoroso, más suave, más pacífico, ¿sí? Y a la vez con esta fuerza, ¿no? Nos caracteriza, ¿sí? A los hombres allí en nuestro tercer centro, en el plexo solar. Esa fuerza, pero que antes era utilizada para la destrucción, y entonces al integrarnos también esa fuerza ahora puede ser utilizada para el juego, para la alegría, para el gozo, para compartir de otra manera, ¿no? Nuestra vitalidad. Me ha gustado mucho, Anan, eso, ¿no? Como que de alguna manera el feminismo y todos los movimientos que están habiendo ahora es como si nos estuvieran tocando, ¿no? Con el dedito de, bueno, ¿y tú qué? Y tú como, no, no, yo quiero que todo esté como siempre, no, no, ¿y tú qué? Y tú allí como de, no, no, no. Y ya, por suerte, muchos hombres, en especial muchos de estos que yo llamo hombres evolucionantes, están sintiendo ya la necesidad y las ganas, ¿no? De mirar hacia adentro, de reflexionar y de cambiar de alguna manera, ¿no? De buscar esa integración que hablabas tú. Me parece Claro, muy, porque muy en el bueno. fondo lo que la mujer está haciendo a través de estos movimientos es un gran llamado a darle espacio, porque nunca se le dio espacio al femenino. Y con gran razón podemos echar un vistazo al planeta Tierra y cómo está siendo destruido bajo la visión patriarcal. Entonces urge esta visión femenina, sí, también integrada como pues a esta conciencia masculina para que vivamos de otra manera. Leyendo, Anan, tu historia de vida, que la verdad espero que estés escribiendo una biografía ya o que lo hagas en algún momento, porque tiene pinta de ser una vida muy, muy rica y muy emocionante. He visto que tú has estado con chamanes, has estado con nativos americanos, has estado viajando mucho y descubriendo muchas cosas. Me gustaría que nos contaras cuál fue qué fue lo que te llevó a ti a cambiar, a comprometerte con tu crecimiento personal y a ir a buscar respuestas. Lo que me llevó a mí fue estar perdido en el infierno, ¿sí? En algún punto de mi vida surgió un despertar no buscado, ¿sí? Yo estaba más bien buscando suicidarme, matarme, con drogas, con alcohol, con prostitución, con tantas cosas, ¿no? Y en algún punto de mi vida surgió un despertar. Desperté a la conciencia de mi energía interna. Fue muy doloroso. No fue como lo pintan en las redes sociales ni nada de eso, ¿no? Fue una conciencia que me arrastró en un profundo dolor. Sí, durante varios meses, sí, estuve sumergido en una conciencia total de mi interioridad, sin terapeuta, sin psicólogo, sin grupos de autoayuda, sin nada de esto. Y entonces toda mi energía comenzó a transformarse y surgió también una profunda claridad, un espacio dentro de mí que pese a todo este caos psicológico, mental que yo estaba experimentando, había una gran claridad, una gran paz. Y después de esto
No encontré yo en mi país natal, en Uruguay, psicólogos o terapeutas que tuvieran el grado de comprensión en aquel momento para guiarme en lo que a mí me estaba pasando. Me decían cosas muy superficiales que a mí no me hacían sentido. Entonces decidí irme de mi país, y donde encontré un poquito más de sentido a esto fue en el chamanismo, a través de muchas prácticas chamánicas de aquella época en los Andes de Bolivia, Perú, en la selva amazónica, con mucho aislamiento, muchos espacios de silencio. Comencé a entender, ¿sí? Poco a poco, y a integrar las partes de mí que estaban bien desintegradas, ¿no? Y me llevó como unos 7 años, todo un ciclo, comenzar a entender esto. Y cuando se vislumbró este entendimiento, lo primero que surgió en mí fue una necesidad enorme de compartir. Como cuando alguien sana algo un poco, o te pones un poco feliz porque alguien te comparte algo. Nosotros tenemos una naturaleza bondadosa, es inherente al ser humano, ¿sí? Lo que nos hace malos es el inconsciente que nos ha herido tanto, pues. Pero esta conciencia que generamos de esa bondad era compartir. Entonces comencé a hacer ya como una especie de ping-pong entre el seguir aprendiendo de personas con mucha sabiduría, con mucho conocimiento del viaje interior, y empezar a compartir, ¿no? También todo aquello que yo estaba descubriendo en mí, y ese compartir surgió para honrar a todos los que a mí me dieron, ¿sí? Un conocimiento, una sabiduría, una sanación, un abrazo, un poco de luz en mi camino. Mm. Me gusta mucho esa historia que nos cuentas porque ahora vivimos en un tiempo en el que queremos todo rápido, ¿no? Y yo quiero hacer un curso de 2 semanas para encontrar la luz y el propósito y bueno, no sé, ¿no? Como que en un mes, en 2 meses queremos solucionar todo, ¿no? Y me gusta esa historia que me cuentas, ¿no? De siete Sí, años de por trabajo. más que hayamos avanzado en las redes sociales y todo, es lento el crecimiento interior y no hay atajos. Bueno, soy un mal vendedor, ¿no? Al decir esto, pero es un proceso, es Sí un que es verdad proceso. que con un mentor o con alguien, por ejemplo, con todo el camino que tú tienes, obviamente puedes acelerarle de alguna manera el aprendizaje a alguien, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un proceso interno que tiene unas etapas y un tiempo y hay que tomárselo, ¿no? Sí, podemos al guiar, acelerar algunas cosas, pero también siento que este acelerar depende de la etapa de vida que esté la persona, dado que todos tenemos diferentes formas de asimilar la rendición, porque al final de todo, con maestro o sin maestro, lo que tú tienes que asimilar es la rendición a ti mismo. Y dime, Ana, una cosa, ¿cómo te relacionas tú con otros hombres? ¿Cómo es tu relación con otros hombres? ¿Y cómo ha cambiado quizás de antes a ahora? Bueno, en la actualidad mi relación con los hombres es una relación muy amorosa. Y lo que ha sido como el sustituto en la antigüedad, mi relación con los hombres era como de competitividad. Sí, era pues si veía algún hombre un poquito más guapo o que me ponía a mí ahí como a temblar, yo tenía que esforzarme por sacar más algo dentro de mí que no sabía ni qué era, pero tenía que competir con este otro, ¿no? Y en el paso de los años, cuando tomo la decisión de comenzar a compartir con hombres fue el día que se muere mi padre, ¿sí? En el hospital, pues algo surgió allí, mi padre me dio un gran regalo, ¿sí? Al morir, y fue eso, ¿no? Es el deja de competir, ¿sí? Y abre tu corazón. Él me mostró esto en sus últimos momentos de vida, de que él había estado toda su vida compitiendo por ser algo que él no era. Y a mí me vino esto como un insight que me abrió el corazón en mil pedazos. Y desde Wow. ese día, esto fue hace como unos 3 años, a la fecha no siento ya ninguna necesidad de competir con ningún hombre, siento una necesidad de amar a estos hombres que están conmigo en este viaje de la Esa sí conciencia. es una buena herencia, ¿no? La que te dejó tu padre. Me parece muy interesante y ocurre algo y ese es como un side effect, ¿no? Como un efecto colateral de trabajar con hombres y de estar en espacios con hombres. Y es esa cosa justa, ¿no? A mí me pasa ahora que cuando conozco un hombre, incluso un hombre nuevo, ¿no? Que lo veo y de alguna manera pienso,
qué bien, ahora que paso mucho tiempo con mi pareja, me imagino que a ti te ocurre también, ¿no? Y ves un hombre y es como de, ay, qué bien, ¿no? Como que aquí puedo descansar un rato, ¿no? Y es muy Claro, bonito porque pasa justo lo contrario, de estar en tensión, aquí hay que competir, ¿qué va a pasar? A llevar al siguiente, a lo contrario. Yo, para mí ahora la naturaleza es pasar tiempo con hombres y es donde me relajo, claro. estoy tranquilo y es como, ay, venga. Es muy diferente, Sí, muy interesante. es muy hermoso ver también cómo desde ese estar en una presencia amorosa con otro hombre, también se abren cosas. Mm. Sí, también tanto en ti como en el otro hombre, pues también se abren cosas. Sí, espacios de sanación, heridas muy profundas que están ancladas en todos nosotros, pero que ahora la presencia nos puede permitir verlas para integrarlas de una manera más amorosa que antes era el mensaje era compite porque este te está atacando y ahora Claro. no es así. Es más, abre más el corazón para integrar lo que este amigo, hermano, colega, compañero te está diciendo entre palabras o con su energía. Qué bueno. Dime, siguiendo con este camino, ¿quiénes han sido los hombres más importantes de tu vida y qué aprendiste de ellos? Dime dos o tres hombres que han sido referente para ti. Bueno, Suami de Bagit fue como el primer hombre que me mostró eso que yo estaba buscando. Fue hace muchos años, más de 10 años. Esta parte que estoy hablando de la presencia con una fuerza masculina, pero a la vez un amor enorme. Un señor inglés. Estábamos en un entrenamiento durante muchos días trabajando con él en profundidad y él era como este hombre que yo anhelaba ser, ¿no? En aquel entonces, que era alguien con mucha fuerza, con mucha determinación y a la vez con un amor para integrar todo lo que se presentara muy, muy profundo. Sí, él me mostró esto de que sí se puede ser fuerte y amoroso al mismo tiempo. Y años después lo descubrí en mi propia interioridad. Qué Entonces fue bueno una eso. guía. También, bueno, uno de mis maestros actuales, que en ratos trabajamos también, Mateo Italiano, un chamán machiguenga de la selva amazónica, él me ha mostrado la humildad como base de todo el crecimiento espiritual, ¿sí? Y es un ser muy sabio, muy especial, ¿sí? Que no presume nada de los conocimientos tan profundos que tiene del viaje interior y cómo ha ayudado a miles de personas a sanar, a entender, ¿sí? A personas también famosas y él no, él está ahí en su chocita tranquilo nomás. Qué bueno, y eso es difícil ahora en la época de los gurús mediáticos tipo Prembada o Moji o eso, que reúnen miles de personas, que tienen millones de visionados en YouTube. Encontrar gente así no es muy fácil, ¿no? Claro, pues, pero hay también y son un ejemplo así muy importante, ¿sí? Han sido para mí. Y un tercero, si quieres. Un tercero puede ser Premarta. Ujú. Premarta, uno de los hombres que me enseñó todo el trabajo de la infancia junto con su compañera, pero de él aprendí cómo el silencio puede abrir espacios en el corazón de una profundidad y de una amorosidad increíble. Estoy agradecido a él de por vida de mostrarme ese espacio que había en mí. Qué bonito, qué bueno. Muchas gracias. Y justamente creo que a mí me gusta mucho pues hablar con gente como tú, ¿no? Porque creo que una de las cosas que falta en la sociedad o que no hay mucho, que no se le da mucho espacio, son a hombres así, ¿no? Que sean inspiradores y que puedan servir de mentores de alguna manera o de inspiración para otros hombres, ¿no? Tener esos roles de masculinidad consciente, de masculinidad madura para poder proyectarme y decir, bueno, este es el tipo de hombre que a mí me gustaría parecerme, ¿no? Porque lo que sale generalmente en los medios de la masculinidad son los hombres, los exitosos en esta sociedad que vivimos, ¿no? Los Trump, los directores generales de empresas, los tipos tiburones, ¿no? De todo eso, de esa parte de masculinidad inconsciente, inmadura, que está destrozando el planeta, ¿no? Como que tú hablas ahora. Entonces, es muy bonito conectar con esos hombres que sí están haciendo un trabajo y que sí que pueden servir de inspiración para que reflexionemos sobre cómo puedo ser yo como hombre, ¿no? Sí, es muy importante. Lamentablemente hay pocos modelos masculinos sanos en los medios masivos, ¿no? Pero
igual que femeninos sanos también. Los medios masivos ocultan todo eso porque no vende, porque no conviene vender eso a la masa y a la masa no le interesa consumir esto por lo mismo porque es entrar en un proceso. Claro, están más interesados en que compremos cosas, ¿no? Más que... Así es. Muy bien. Alan, volviendo un poco a hablar sobre este taller y ese trabajo que tú haces del grito esencial, de la liberación del niño interior, ¿por qué es importante para un hombre sanar su relación con los padres? Bueno, es la base de todo el aprendizaje relacional, ¿sí? Viene allí en la relación con papá y mamá, ¿sí? En mi experiencia terapéutica podemos decir que en general nosotros como hombres tenemos un 70% de base relacional femenina, o sea que el 70% de la forma como nosotros nos relacionamos viene de mamá y el 30% viene de papá. Sobre todo en la mayor parte de nuestras sociedades occidentales, donde papá está ausente por la búsqueda del éxito, por ganar mucha plata, por tener casas, coches, esto, lo otro, y en la mayoría de nosotros somos educados y criados por mamá, la tía, la abuela, en ambientes femeninos. Entonces aprendemos como un 70% de las mujeres de cómo tiene que ser un hombre. Esto en general, ¿sí? Está cambiando, pero lentamente, ¿sí? Pero en general, hablando de patrones antiguos, también ha generado que tengamos una especie de odio hacia nosotros como hombres, porque la mujer en su inconsciente, que ella también sufre y adolece un poco este tipo de que papá no está, o su pareja, no hombre, no está, se la pasa trabajando, ¿sí? Y también con esta como carga que todavía sí viene siendo arrastrada a nivel inconsciente de que el hombre después también se va con otros hombres a la borrachera, por aquí, por allá, y esto va generando en la mujer también una carga muy, muy fuerte de odio, de carga inconsciente hacia el masculino. ¿Y dónde crees que esta mujer lo descarga? Sobre su hijo, ¿sí? Y sobre sus hijos en general, pero nosotros como hombres lo que hacemos es generar un patrón también de odio hacia nuestro masculino, ¿sí? Que mamá nos va inculcando sin darse cuenta, ¿sí? Entonces luego pues crecemos como con este patrón de que no sabemos cómo tratar a una mujer siendo hombres, sabemos cómo se trata a una mujer como mamá nos enseñó, ¿sí? Entonces, al no ver nosotros cómo este hombre, nuestro padre, trataba a mamá, o la forma como la trataba era una forma bastante inconsciente y bastante ausente, entonces creemos que eso es, ¿sí? Y tomamos el papel de como mamá nos educó que tenemos que tratar a una mujer traicionando nuestra propia masculinidad y sobre todo el no poder ir a un espacio profundo de presencia masculina porque no tenemos las bases, tenemos nuestra energía masculina como tal, ¿sí? Por haber nacido hombres, ¿sí? En esta encarnación, ¿sí? Pero no tenemos el acceso porque está bloqueado en la superficie de nuestra mente por todos nuestros patrones educativos. Me gusta mucho lo que dices porque en mi experiencia, en mi trabajo también he visto que entre los hombres hay mucha vergüenza, ¿no? De ser hombre, como mucha culpa por eso, ¿no? Creo que muchos hombres hemos escuchado la frase de mamá de tú no tienes que ser como tu padre, ¿no? Y es como de, bueno, si la imagen que yo tengo de lo masculino es mi padre y yo no tengo que ser como mi padre, y entonces, ¿qué hago, ¿Cómo no? soy? Entonces, Claro. ¿cómo funciona esto? ¿Tengo que ser Y bueno, masculino entonces como...? entonces salgo al mundo y voy a ser como Trump o como los modelos que me están vendiendo. Exacto, ¿no? Y creo que es súper importante eso que decías, ¿no? El conectar profundamente con eso y sobre todo no hacerlo desde la culpa, desde la vergüenza, desde el miedo, ¿no? Sino del decir, bueno, ¿qué hay aquí dentro y cómo puedo conectar con eso que había? Entonces, muy interesante. ¿Cómo se hace este trabajo? Por ejemplo, ¿cómo se desbloquea lo que nos está bloqueando de la relación con mamá en este trabajo del grito esencial? Bueno, en el trabajo de la infancia lo que hacemos es ir creamos como contextos, ¿no? Terapéuticos y meditativos donde vamos indagando y creando un recuerdo, la energía que se presenta en ese contexto va activando nuestras memorias celulares, como tú sabes ya a nivel celular es donde se ancla toda esa energía.
¿sí? Entonces abrimos esas memorias celulares que se transforman en recuerdos en la mayor parte de las personas, lo vemos como recuerdos, en otros lo vemos como sensaciones corporales de enojo, de tristeza, de depresión, ¿sí? En otros vemos los recuerdos vívidos de lo que pasó con papá, con mamá. Y entonces al crear esto nosotros podemos liberar todas esas memorias celulares. Cuando nosotros liberamos estas memorias celulares, hay una parte de nosotros muy, muy profunda que por su naturaleza energética pura no ha sido dañada. Entonces, cuando permitimos estar en ese espacio donde hemos liberado el dolor y aún nuestra energía esencial pura no se expande en su totalidad, hay un ínter de vulnerabilidad que es a lo que todos le solemos tener miedo al sentirnos vulnerables, pero estar en este contexto tan amoroso, ¿sí? Terapéutico, podemos estar en ese espacio vulnerable y le damos, ¿sí? Como tiempo a que esa energía pura crezca. ¿Sí? Cuando crece se expande tomando el lugar donde estaba la herida. Y cuando esto sucede, surge en nosotros una nueva comprensión, ¿sí? De lo que yo necesito, por ejemplo, como ser humano. Y aprendo a pedir lo que necesito sin tener miedo. Y sobre todas las cosas me abro a recibir lo que necesito, lo cual va a generar un espacio de integración, que es lo que hace mucha falta en el trabajo terapéutico. Hay muchas propuestas terapéuticas que no tienen la comprensión para llevar al individuo a ese estado, ¿sí? Donde el individuo pueda abrirse, pero sostener la apertura para que haya una integración. ¿Cómo puede cambiar la vida de un hombre que perdona a su padre y que hace las paces con eso, con su papá? Que me parece algo tan importante. Bueno, cuando un hombre hace las paces con papá, es como un bálsamo, ¿no? Llueve una dignidad sobre tu tercer chakra, hay una lluvia de bendiciones que dignifican, ¿sí? Este ser hombre, y entonces lo primero que surge es como permitirte llorar, abrazar, cantar, bailar, celebrar, todo eso que a los hombres no se nos permite hacer. Sí, un hombre incluso, bueno, yo hace mucho tiempo que no voy a la discoteca, pero tengo mis recuerdos cuando iba a la discoteca que incluso un hombre no puede bailar con totalidad, tiene que tener el vaso del licor y el cigarro, en aquella época ahora no se permite fumar, ¿no? Entonces, y solo mueve los piecitos, ¿no? Cuando está bailando, porque tiene que incluso ahí tener la compostura de hombre para conquistar, ¿no? Tantas estupideces nos han inculcado, ¿no? Total. Entonces todas esas cosas se derrumban, se caen en mil pedazos y todo tu cuerpo se llena de júbilo, de alegría, ¿no? Y después de que tú puedes experimentar todo esto, surge una presencia, ¿sí? Una presencia masculina que tiene tu toque, porque como Kate Thompson habla de masculinidades, me gusta mucho la forma como él aborda esto cuando no nos dice de un masculino, porque entramos de nuevo en una etiqueta, en una definición, no hay un masculino, hay masculinidades. Mm, ¿Sí? Entonces, cuando tú sanas, encuentras tu forma de estar con tu masculino, y esto es hermoso. qué Porque bueno. cuando tú encuentras tu forma de estar con tu masculino, puedes permitir que otros estén con su propia forma de masculinidad y eso nos nutre y nos hace hermosos, ¿no? Qué bueno. Cuando estabas hablando de lo del padre, se me han puesto los vellos de punta. Estaba aquí, la verdad, lo explicas muy bonito y totalmente, eso me ha encantado lo que acabas de decir, ¿no? Cuando yo estoy cómodo con mi masculinidad, cuando yo he dejado ese miedo, esa culpa, ese miedo a mi propia fortaleza por miedo a convertirme en un hombre violento o esa vergüenza por ciertas cosas o es cuando yo puedo permitir a otros hombres, ¿no? Cuando puedo dejar de competir y empezar a colaborar, empezar a inspirarme por el trabajo de otros hombres, ver a otro hombre y decir, wow, ¿no? Ver esas cualidades que él tiene, que yo puedo aprender de él o incluso absorber de alguna manera, ¿no? Y ahí es cuando, wow, se produce una cosa mágica, ¿no? En la presencia de Sí, otros hombres. la energía ahí sube, ¿no? Del tercer chakra, ¿sí? Sube cuando hay una transformación de toda esta energía de violencia que tenemos hacia nosotros mismos que crea como un profundo bloqueo. De ahí las guerras, ¿no? Que matar a otro
Bueno, en la antigüedad era con esta como cuchilla o espada, ¿no? En la punta de la bayoneta, en la punta del arma. Yo penetraba a otro y generalmente lo penetraba en su plexo solar, en el tercer chakra, y era como la forma que yo al matar al otro sentía que yo tenía fuerza. Eso sigue estando en el inconsciente colectivo masculino, solo que ahora ha cambiado por computadoras y por otras cosas, ¿no? Pero sigo teniendo ese bloqueo ahí de violencia arraigado en el tercer centro, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo ese bloqueo, yo no puedo dar, ¿sí?, al femenino una fuerza presencial, y esa fuerza presencial es la que ayuda a que la energía suba al cardíaco, ¿sí? Y se abra ese espacio de poder recibir amor. ¿Por qué? Porque ese centro en nosotros los hombres es femenino, ¿sí? Entonces, si yo no puedo desbloquear mi fuerza, no puedo abrir el canal del cardíaco a recibir el amor del femenino, porque lo recibo del femenino. Este amor cuando me abro a dar mi propia fuerza masculina que viene de la presencia, cuando atravieso el miedo, sí, que está anclado allí a que siempre que se expresa esa forma masculina lo hace de una manera negativa. Entonces, cuando yo empiezo a expresar mi fuerza de manera positiva, golpea mi cardíaco y lo abre a que el femenino pueda entrar, entonces me vuelvo más amoroso y puedo nutrirme más del femenino. Qué bueno esa combinación, ¿no? De la fortaleza del hombre con el corazón abierto, ¿no? Y no la que nos han vendido del hombre fuerte que no siente nada, que no llora, y ¿no? Qué diferente es eso. Y la posibilidad de que el hombre pueda hasta bailar, ¿no? Como tú decías antes. El otro día hablándome, cuando hablamos el otro día me dijiste algo que me llamó mucho la atención y creo que es interesante, porque a veces hay hombres que, claro, hablan de escuchan sobre este tipo de trabajo y es como de, uy, y yo voy a tener que tocar el trauma y hablar de mi padre y de mi madre. Y tú me dijiste algo muy interesante el otro día sobre este taller que hay del 15 al 20 de agosto en Valencia, y era que además es un ambiente de celebración en el que también se pone foco en lo positivo, ¿no? Porque a veces estos ambientes terapéuticos tienden a ser muy densos, ¿no? Como de la herida y revolverse. Explícame cómo es el approach, cómo es la tendencia que tenéis vosotros, Sí, cómo se hace el trabajo. hay toda una línea del trabajo primario, trabajo primal, que por ahí también hay en diferentes países, ¿no? Que tiene una base interesante. Si no es que vamos a desacreditar este trabajo, sino que vamos a aclarar cuál es nuestra forma de trabajar, sino que la base del trabajo primal cuando surge de la escuela de Arthur Janov, ¿sí? Ahora en muchos lugares se ha estado transformando, pero se ha quedado también base de este trabajo, donde solo se aborda el negativo, ¿sí? Con una comprensión igual científica de que cuando estamos liberando y liberando y liberando el negativo, el positivo tiene una tendencia natural a surgir, ¿sí? Entonces, pero hay algunos grupos de trabajo de la infancia que se basan solo en lo negativo, ¿sí? Solo en lo negativo. Al igual que hay como grupos, por ejemplo, de alcohólicos anónimos o neuróticos anónimos, lo que llaman el cuarto o quinto paso, donde ellos solo trabajan el negativo y la gente queda muy dañada, muy luego como en ese espacio del negativo porque no hay una comprensión de cómo llevar al positivo o pronto a mí me faltó liberar un poquito más de negativo para que el positivo surja en mí. Entonces, nuestro trabajo lo que hace es combinar ambas. ¿Sí? Es como un espacio negativo, positivo, donde vamos abordando estas memorias muy dolorosas, pero una vez que las vamos abordando también vamos generando un contexto de amorosidad para que el positivo se presente y surja tomando el espacio que ocupaba anteriormente el negativo. Entonces esto hace que sea un grupo también muy sensible, pero de mucha celebración, de mucho éxtasis, de mucha comprensión, ¿sí? Y también hace de que ninguna persona se quede con un sabor amargo de boca, a la vez que las partes de apertura del negativo son privadas, aunque se está en un grupo, no es de que yo me paro ante el grupo a decirle todas estas cosas de mi vida, ¿no? También tiene una forma de ser llevado que se mantiene una cierta privacidad con tus propias heridas. Wow, importante. Y dime una cosa, Anan, hablando de como de qué técnicas o qué herramientas o qué tipo de dinámicas o ejercicios puede encontrar a alguien que vaya a este taller o a este tipo de Bueno, trabajo. la base de la técnica, como decía, viene de la escuela de Janov, ¿sí? Pero también vinculada al mundo de Osho, ¿sí? Entonces,
podemos, como la herramienta base de todo este trabajo es la terapia primal. Luego tenemos otra herramienta fusionada que es constelaciones familiares para poder llegar como a vivenciar, una vez que limpiamos todo el canal energético negativo, comenzamos a entender el positivo y le damos un orden basado en lo que Hellinger llamaba los órdenes del amor. Entonces utilizamos también constelación familiar, utilizamos métodos de respiración que se desprenden de la respiración holotrópica, ¿sí?, de Grof, y también utilizamos la respiración Riverdin de Leonard Orr. Entonces están estos métodos fusionados y en el medio se van también entretejiendo con los métodos que surgieron en la escuela de Osho, del Diamond Breath, ¿sí? Entonces hay como mucho trabajo respiratorio para aflojar las memorias celulares, ¿sí? Utilizamos también lo que viene siendo el psicodrama o el teatro, ¿sí? También se utilizan muchos tipos de obras de teatro, lo cual es muy enriquecedor y muy divertido, ¿sí? Y por último también utilizamos mucho trabajo de danza, ¿sí? Danza terapia, o algunos le llaman biodanza, o también es así como el trabajo que se desprende un poco de los 5 ritmos de Gabriel Roth. Entonces utilizamos diferentes métodos de trabajo de danza para estas memorias negativas también no se queden ancladas en el cuerpo, porque si no el cuerpo duele mucho de estar liberando emociones negativas. Entonces utilizamos diferentes de estos métodos de danza para el ácido láctico que está saliendo a través de las emociones se reintegre más fácil a nuestro sistema así linfático y sea eliminado más rápido. Wow, me parece increíble, en un montón de herramientas terapéuticas, de baile, de danza, de respiración. Suena como un cóctel muy, muy, muy transformador. ¿Cómo es la transformación que vive? ¿Cómo es? Obviamente cada persona tiene su proceso, ¿no? Pero ¿cómo es la transformación de una persona que llega aquí? Pongamos un hombre que llega aquí pues con sus cosas de papá, de mamá, y después de 5 días, ¿verdad? Después de 5 días, sale después. ¿Qué puede haber cambiado en esa persona, en ese hombre? Lo que más cambia en nosotros los hombres, sobre todo, no es la seriedad, ¿sí? Y aparte de esto, todo el grupo tiene un soporte meditativo, entonces lo que hace es dar un gran arraigo, ¿sí? Entonces el hombre sale con un profundo arraigo, ¿sí? Y también más juguetón, más amoroso, con como mucho espacio en el corazón, ¿sí? Para dar y recibir amor, ¿sí? Que esto tiene un valor enorme y sobre todas las cosas también como con un orden. El orden nos permite, al colocar a papá y mamá en su lugar, abrirme a los nutrientes positivos de la existencia, de la vida, que generalmente cuando yo como hombre traigo toda esta carga de patrones condicionados, ¿sí? Lo que ocurre es que estoy todo el tiempo mirando sobre mi condicionamiento, no sobre la vida. Y no me doy ni cuenta muchas veces de esto. Entonces, cuando yo giro al sanar mis condicionamientos y miro sobre la vida, se abre un espectro, ¿no?, de posibilidades infinitas de lo que yo puedo llegar a ser y cómo yo puedo llegar a vivir desde mi comprensión, desde mis cualidades sanas, integradas en la conciencia que soy. Qué bueno. Ana, una cosa, yo desde mi trabajo he visto que una de las cosas que yo he detectado es que lo que falta para los hombres es lo que siempre ha habido, ¿no? De los rituales de paso, porque de alguna manera un hombre no sabe cuándo se convierte en hombre, ¿no? Antes en las Sí, sociedades antiguas siempre había esos espacios y ahora es como que un hombre tiene 30, 35, 40, en España a lo mejor, me imagino que en Latinoamérica es parecido, vive en casa de su madre, la mamá le lava el tal, utiliza el auto del padre. Y es un poco como de, bueno, ¿y en qué momento ese niño deja de ser un niño en un cuerpo de 30, de 40 o de 50 y se convierte realmente en hombre? ¿Tú has vivido algún ritual de paso? ¿Tienes algo que contarme sobre eso, que es un tema que a mí me fascina? bueno, en la infancia, sí, hay todo un montón de pequeños ritos dentro del trabajo de para que también tanto hombre como mujer madure, ¿no? Es así como que diga, ok, accedo ¿sí?, a esta memoria que ahora me va a traer una comprensión de madurez para comenzar a gestar el soltar a papá y mamá, que es la base de todo crecimiento interno. ¿Sí? Entonces, de ahí que sea tan importante y de ahí que pues yo hago mucho hincapié también a muchos hombres que vienen a nuestros grupos de hombres de vivir el tema de la infancia, porque ahí empiezo yo como a soltar.
¿sí? Si no suelto, no puedo madurar. Es imposible esto. Si yo no puedo madurar viviendo con papá y mamá a mis 40 años, no puede suceder esto porque la carga inconsciente de lo que me mantiene atado sigue allí todo el tiempo. Y esto no es algo que se me ocurre a mí, ¿sí? A manera de crítica, sino que es desde un enfoque terapéutico y también lo podemos leer en la actualidad a todos los maestros de la antigüedad, a Buda, a Jesucristo, a Osho, a Gurdjieff. Lo primero que ellos hablaban era, a menos que no cortes el cordón umbilical de papá y mamá, no tienes nada que hacer aquí, no puedes estar aquí conmigo. ¿Cómo vas a querer crecer si no puedes soltar ni a tus padres? ¿Sí? Es una ley del mundo interno, ¿sí? Y también comparto, como dices tú, y lo he visto, la necesidad enorme que tenemos los hombres de regresar al ritual iniciático. Todas las culturas antiguas, ¿sí? En los Andes, por ejemplo, el Guarachicuy. ¿Sí? El Guarachicuy era un ritual donde el hombre atravesaba diferentes tipos de prueba entre los 13 y los 15 años, donde se le decía, ok, ya eres un hombre. Entonces, con 16 años, ¿sí? Se transformaba en hombre. ¿Sí? 16, ahora tenemos 40 y no pasa nada. ¿Sí? Y los mapuches, por ejemplo, a los 13 años en el sur de Chile, en la antigüedad, ahora esto se ha perdido un poco, sí, también era que el adolescente de paso tenía que atravesar diferentes rituales, irse a la montaña, hacer ayuno, estar en silencio, quebrar sus miedos para decir, ok, ahora soy hombre, y se le daba todo luego unas bendiciones, era algo increíble, ¿no? Y así todas las culturas africanas, ¿sí? Entonces, necesitamos el hombre occidental, sí, volver a reunirnos con hombres, no importa la edad, quizás podemos buscar ir creando espacios donde algunos hombres más grandes, más ancianos, se reúnen con más jóvenes a hablar de la masculinidad, a dar sus bendiciones, pero esto se ha perdido. ¿Sí? Los hombres ancianos en la actualidad están perdidos en un montón de dolor, de sufrimiento, no quieren morir, le tienen miedo a la muerte, no han hecho nada de conciencia, dedicaron su vida al dinero. Entonces se ha perdido enormemente los ancianos, los sabios que pueden dar esta entrega, porque también como mencionabas tú, no es un conocimiento, es una transmisión, lo cual es muy distinto. Es una transmisión de energía que el iniciado absorbe, y entonces se ancla en su tercer chakra y lo va a acompañar el resto de su vida como un arraigo, como un honrar todos los clanes de hombres que han existido. Y esto es muy importante que los hombres actuales lo vivamos, ¿no? Es así como de ahí que se ha derivado el que necesitamos los hombres reunirnos con los hombres, ¿no? Por ahí un amigo en el anterior Clan del Sol, el grupo de hombres, decía que uno de los lemas nuestros tiene que ser hombres que sanan hombres, ¿no? Hombres que transmiten energía a hombres. Entonces, hombres que sanaron van luego a sus hijos, a sus adolescentes, reunirlos y hacerle algún ritual iniciático, y nosotros ya lo estamos practicando con nuestros amigos hombres, sí, que tienen hijos adolescentes. Ellos, por ejemplo, se lo están llevando a un cerro, a estar en un campamento solo el padre y el hijo, y a entregarle una transmisión y a estar ahí, ¿no? En un espacio de soledad juntos, hablando de todo este significado que este hombre que ya sanó ha descubierto y transmitiéndolo a su hijo. Y están regresando con cosas hermosísimas. Entonces, chavos con 16 años están viniendo a nuestros grupos de hombres porque su padre lo inició y ahora quiere estar con hombres. Entonces, todas estas cosas necesitamos urgentemente los hombres retomar. ¿Sí? Ese aspecto de lo sagrado, de lo iniciático masculino, tiene que regresar. Las mujeres están retomándolo a pasos agigantados, ¿no? Y tienen más tendencia, ellas en sí, a reunirse, a hacerlo, ¿no? Entonces, los hombres nos surge hacer esto, nos hemos perdido por siglos de estar así como en esta cultura patriarcal occidentalizada, en la búsqueda de creer que ser hombre es tener plata. Totalmente, estoy súper de acuerdo contigo y la verdad que a mí es un trabajo que me fascina. He hecho un training con Arne Rubinstein, que es un hombre australiano que lleva 25 años haciendo el trabajo de los rituales de paso, y el año pasado en el encuentro que tuvimos en Evolución Hombres, que vamos a repetir este año, hicimos un ritual de paso y ocurrió algo muy interesante que tú decías. Tuvimos, el chico más joven era un chico de 15 años que había venido con su padre y el más mayor tenía 67. Entonces había una diferencia de edad brutal
Y fue tan bonito porque el primer día el señor más mayor y el más joven cenaron juntos, ¿no? Y ahí es donde se produce esa transmisión de la que tú hablabas, ¿no? No es tanto que el hombre mayor le va a decir al pequeño lo que tiene que hacer porque sabe mucho de la vida, sino que realmente se absorbe esa forma de cómo era, le cuenta historias de cómo era la vida cuando él era joven, de cómo era cuando él tenía 15 años. Y de una manera mágica se sana eso, ¿no? Y esa frase que me has dicho me la quedo aquí y puede ser que sea el titular de esa charla, pero lo de hombres que sanan hombres me parece increíble porque realmente es así y yo creo que sobre todo cuando en los medios de comunicación se habla mucho de no, porque el gobierno tiene que cambiar la ley, porque esto, porque las escuelas, ¿no? Y yo siempre pienso que realmente la transformación va a venir de que yo me transforme y de que yo impacte a la gente que tengo alrededor, más que de que el gobierno cambie esto o de que cambien la otra cosa, ¿no? Más bien ese cambio, yo abogo por ese cambio personal que hace que impacte. Y en el caso de los hombres, eso tan bonito, ¿no? De cómo yo tengo los hombres que hacen el curso de facilitadores de círculos y ellos tienen su proceso y luego lo que viene es esa ansia, esas ganas de compartir ese proceso de esto que me ha servido a mí tanto, cómo puedo ponerlo al servicio de otros hombres, ¿no? Y eso es súper bonito. Es urgente esto para que cada vez se haga una cadena más y más grande de hombres sanando y transmitiendo energía a otros hombres para que por fin podamos como sanar esa sed que tenemos de destrucción, ¿no? Si no nos sanamos a nosotros mismos, como que seguimos destruyendo esta visión patriarcal, utilizando todo lo que se nos pega la gana, nomás porque tenemos dinero o un poco de poder. Y también estoy de acuerdo contigo, no siento que ningún gobierno vaya en pro, incluso el gobierno hace campañas proambientales y le conviene para lavar marca y cosas así, pero no son reales, porque solo alguien amoroso puede hacer esto, ¿sí? Y tiene que ser desde una base social donde las personas que estamos sanas comenzamos a vivir desde un gran llamado a la sociedad a vivir de una manera distinta. Solo entonces los gobiernos, como les va a convenir a ellos, van a tomar cartas en el asunto. Pero mientras a ellos no les conviene, no van a tomar cartas en el asunto. Entonces es bien importante que nos quitemos esta máscara de que los gobiernos van a hacer algo y responsabilicémonos de que nosotros tenemos que hacer nuestra parte y eso empieza en casa y empieza sanando nuestra propia energía herida. Ujú. Y probablemente un buen comienzo es ese trabajo con papá y mamá, ¿no? Ese trabajo de los primeros años, que es donde realmente se forjan muchas de las heridas que luego condicionan mi vida, ¿no? Sí, para mí es uno de los trabajos que me dio una comprensión y una plataforma del trabajo terapéutico que realizo en todo el mundo, fue la infancia. Sin esa plataforma integrada en mí no podría hacer todo lo que hago, ¿sí? Porque da un espacio de comprensión y un espacio para permitir lo que se presenta en el momento que es, ¿no? Entonces, creo que hace mucha falta esto, hombres y mujeres, padres y madres, permitiéndole a los niños sí, poder estar con la energía cuando un niño se desborda en un enojo, en una tristeza, en un episodio de dolor, y el adulto pueda estar ahí. Pero si el adulto no sanó su propia infancia, lo que el adulto hace es como buscar bloquear la expresión emocional del niño o de la niña, y esto pues está generando las sociedades que vemos en la actualidad, donde se está hablando todo el tiempo de una felicidad y con una ilusión y búsqueda de felicidad por todos lados, pero pseudo, ¿sí? A partir de una negación de lo que eres realmente, donde también hay episodios de dolor y de tristeza allí. Entonces no podemos estar todo el tiempo con esta cuestión de la felicidad. Se ha hecho como una venta superficial, ¿sí? De hecho, se ha transformado, como dice el Byung-Chul Han, ¿no? Ahora el ser humano se autoobliga a estar feliz. Y dice, oye, pero no puedo estar 10 minutos medio triste o silencioso o reflexivo. Sí, es como, puede ser esto, también tienes que estar en diferentes emociones. Claro, pero si uno echa mano de las redes sociales y hay, claro, todo lo que sale ahí bueno, pues ese excitamiento, ¿no? Y ese comer en un sitio increíble y viajar y diversión y libertad y todo eso, ¿no? Muy poquita gente comparte el día en el que se siente mal, que eso es, como tú has dicho, es un proceso natural, ¿no? Hay luz, hay sombra, hay un momento de alegría y hay un momento también de tristeza cuando conectas con esa emoción, ¿verdad? Claro, y mismo las redes están creadas desde eso, ¿no? Facebook tiene algoritmos, ¿no? Que
que cuando tú publicas algo que invita a la gente a ver algo duro o triste, casi no lo difunde Facebook. Ujú. Pero si tú publicas que estás comiendo una pizza con la mejor mozzarella, tiene 10 millones de likes, porque Facebook publica más eso, ¿no? Es interesante, ¿no? Hay que también hacer un análisis de estas cosas en profundidad. Claro, pero bueno, qué bueno que tenemos todo este trabajo para encontrar ese espacio. Ana, dime una cosa, dime algún libro que te haya impactado a ti como hombre, algún libro de desarrollo personal o de espiritualidad que le recomendarías a algún hombre para leer. Uno de los libros más hermosos que he leído, escasea un poco, creo que se lo puede conseguir aún en inglés. Se Ujú, llama Ser hombre de Sam King. ujú, sí. Sí, es un libro en el año 2000, que cuando fue el boom del trabajo de la masculinidad también en la época hippie, sí, por ahí también es con Robert Bly o Sam Ujú. King, ¿no? Fueron ellos los precursores en Estados Unidos. Se publicó en español la última edición en el año 2000. En España en algunas librerías de usados o cosas así, nuevo ya no hay más, pero en librerías usadas En quizás sí. Amazon se puede encontrar, porque yo lo he leído en Kindle, suerte que está esa Ah, parte ya, tecnológica. Entonces, ya. yo creo que lo leí en inglés, ahora que lo pienso, no sé si estará en español. Me imagino que sí, que se podrá conseguir en español el Kindle. Ya, Vamos yo lo a dejar conseguí por en ahí el link. Barcelona, en una librería así por causalidad, estos libros viejos usados. Ay, qué bueno. Y ahí hasta me hice amigo del señor y todo, ahí que vendió los libritos, esto, y lo tenía muy bien cuidado, era como un tesoro para él. Y fue así como que me vendió este libro, fue muy hermoso. Pero es un libro que es muy integrador, porque da una perspectiva desde los años 70 de todo el feminismo, las líderes feministas, lo que buscaban, cómo ocurrió y cómo deja esto al hombre, ¿sí? Y un libro más moderno que da mucho dato científico y mucho dato estadístico se llama La masculinidad robada. Esto lo escribió una mujer, creo que es Clavero de apellido, también una Ujú, era de Madrid. Está muy, muy interesante, está un poco racional para mi gusto, ujú, aporta muchos datos actuales de todo lo que le está pasando a los hombres adolescentes, ¿sí? En la qué bueno. actualidad, fruto de esta negación del masculino, ¿sí? Y cómo muestra también cómo la educación ha cambiado y se ha hecho como muy femenina, las secretarías de educación de los diferentes países, y cómo esto ha generado un gran fracaso en el hombre, ¿no? Que no puede entender, ¿sí? Ese tipo de educación actual. Entonces está bastante interesante. Pero a nivel de integración y de perspectiva autorreflexiva, el de Sam King, Ser hombre, es un libro muy hermoso. ¿Sí? También hay uno con el mismo nombre muy actual, se llama Ser hombre, de Kate Thompson, que ahí Kate Thompson hace un recorrido con los hombres de la humanidad, con el Dalai Lama, con personajes actuales y les pregunta un poco esto, ¿cómo es ser hombre, no para ti? Entonces también da un poquito una perspectiva de gente con un grado de sabiduría muy interesante que aporta. Sí, pero ellos no hablan tanto de la perspectiva femenina. De hecho, Ujú. se me hizo más hermoso eso de Sam King en Kate Thompson, pero aborda en profundidad este tema de lo masculino. Entonces, y para mí también un libro de cabecera es Iron John, ¿no? De Ujú, Robert Bly. Para ujú. mí me fascina la forma que tiene, ¿no? Es así de ir llevándote y de ir mostrándote a nivel arquetípico. Sobre todo me fascina mucho el enfoque del hombre salvaje. Sí, Ujú. entonces nosotros hay muchos como trabajitos que hacemos a nivel energético que surgieron, ¿no? Cuando yo estaba leyendo este libro y comencé a crear muchos ejercicios a partir de la búsqueda del hombre salvaje. Entonces es muy, Mm, muy hermoso, ¿no? Esta forma de encontrar este hombre salvaje que es un hombre sagrado también, ¿no? Que te mm. puede mostrar muchas cosas a partir de ir a las entrañas de tu dolor, ¿no? Entonces esto se me hace muy, muy hermoso arquetípicamente hablando. Qué bonito, nos has dado una lista muy, muy buena. Vamos a dejar los links a todos estos libros para que los hombres que estén interesados puedan encontrarlos por ahí en Amazon o donde sea. Ana, dime una cosa, ¿en qué estás motivado ahora mismo? ¿Qué es lo que te mueve más de tus proyectos? Ahora lo que me mueve más de mis proyectos es el tema de la conciencia ecológica. La verdad estoy también como hablando bastante de eso en las conferencias, llevando todo como hacia esa conciencia de cuidar, ¿no? Cuidar nuestra madre tierra.
Sí, y sobre todas las cosas estoy tratando de motivar mucho a las personas a si pueden regresar al campo, ya de salir de la ciudad, buscar una pequeña chacra, una pequeña granjita, cultivar alimentos, ¿sí? Creo que necesitamos esto urgentemente, ¿sí? Las ciudades tienden a colapsar, se aproximan, sin ser amarillista ni globalifóbico, nada de esto lo he visto en el paso de los años, dado que yo hago como mis giras anuales, ¿no? Por Ujú. diferentes ciudades del mundo, y he visto cómo están en decaimiento, ¿no? Es así, las ciudades, los índices están al alza, ¿no? De violencia, del agua contaminada, la contaminación exacerbada, sí, están al alza. Hay toda una mercadotecnia verde en las ciudades, pero que no es tan real. Y siento que es muy importante que todas las personas que pueden regresen, ¿no? Regresen al campo, a estar en contacto con la naturaleza, o al menos de una manera híbrida, ¿no? Un poco ciudad, un poco campo. Ujú. Sí, creo que es una de mis motivaciones y lo que trato más de enseñar a las personas del el beneficio también que la naturaleza nos da, porque en mi experiencia directa, ¿no? Yo la única vez que he vivido en ciudad ha sido en la ciudad de Guadalajara, una Ujú. ciudad de 9 millones de habitantes, en México, una locura. Y bueno, medio pasé la prueba, estuve 2 años viviendo en esta ciudad sin internarme en el manicomio. Entonces me sentí que pasé la prueba, ¿no? El ritual de paso. Sí, una locura esa ciudad. Pero en mi vida cotidiana en el campo, esta cuestión del ciclo, que hablabas tú, mencionabas al principio algo muy acertado, ¿no? Como de que es un proceso, ¿no? Yo no puedo a la lechuga decirle, ya crece y mañana te quiero comer, ¿no? Yo la veo que nace la semillita, germina, la tengo que trasplantar en la luna que es para que crezca un poquito más rápido, la tengo que regar, tengo que quitar algunas hierbitas por ahí que obstruyen a veces el crecimiento. Y entonces esto me da a mí una conciencia, sí, de los procesos. Sí, sin necesidad de ir a Harvard, ir a un curso de desarrollo humano, el más increíble, el más caro, no. De estar ahí nomás con unas lechuguitas, yo empiezo a tomar conciencia de un proceso. Y entonces eso me lleva a revisarme a mí mismo, ¿no? Empiezo a volverme más reflexivo de los procesos, ¿no? Cuando estoy ansioso, cuando estoy calmado, y empieza a haber como más espacio en mí mismo para la autorreflexión y me vuelvo también autogestivo emocionalmente, lo cual hace falta enormemente, ¿no? En nuestra ciudad la gente ya no es autogestiva, quieren todo ya y si no lo hay ya, se enojan, se fastidian, insultan, quedan atrapados un montón de emociones porque no hay una autogestión emocional, porque no hay espacio. Y no hay Simplemente espacio porque porque no hay el, porque conciencia del el, proceso. porque el semáforo se puso en rojo, ¿no? Y tú querías cruzar en ese momento. Y ya es como, ¡ah! Pero todo se remite a que no hay conciencia del proceso. Hemos perdido conciencia de los procesos. ¿Y quién más que nada nos puede enseñar esto? La naturaleza. ¿Sí? La naturaleza nos enseña rápidamente a tomar conciencia del proceso y me doy cuenta de que yo soy parte de esa relación con la lechuga. Y esto es hermoso, ¿no? Yo me la como al final. Claro, yo la voy a cuidar porque me va a nutrir mi cuerpo físico, etérico, ¿no? Y entonces cuando yo también aprendo eso, digo, bueno, también mi relación la tengo que cuidar porque también me nutre de otra manera. Pero llámese mi relación con mi pareja, con un amigo hombre, con el verdulero de la esquina, con el otro campesino que hace la leche. Entonces se abre un espectro hermosísimo, ¿no? Y sin necesidad de ir a ningún entrenamiento ni taller de desarrollo personal, ¿no? La naturaleza nos va como metiendo en esa comprensión, ¿no? Qué bueno, me está dando ganas de irme a vivir al campo también, ¿eh? Con todo esto que nos estás Ah, contando. Alan, por desgracia, en algún momento tenemos que cerrar esta conversación. La verdad que yo seguiría ahora, me está encantando esta conversación contigo. Tengo una última pregunta que me gustaría que me comentaras, que le hago a muchos de los hombres que entrevisto, y es, si tuvieras un minuto con tu yo de hace 20 años, ¿qué le dirías? Imagínate que inventamos la máquina del tiempo, que puedes volver hace 20 años y tienes un minuto para hablar con ese hombre. ¿Qué le dirías? haz las paces con tu padre. Pues me te va a sobrar 59 segundos. Qué bueno, qué bonito. Creo que cuando esto ocurrió, en ese momento que mi padre estaba partiendo, ¿no? Estaba dejando el cuerpo,
fue una transformación muy profunda allí en mi corazón, ¿no? Y como me hubiera ahorrado años y años y mucha plata, ¿no? De talleres y cosas y todo esto, si hubiera entendido esto, ¿no? De hacer las paces con él, ¿no? Mi mamá a mí en lo particular me enseñó como sin darse cuenta, ¿no? A odiar a mi padre y fruto de esto odiarme a mí mismo. Entonces me llevó 15 años de mi trabajo interno poder perdonarme a mí para perdonar, ¿sí? A mi padre, ¿no? Pero no el perdonar como de yo superior te perdono, sino ese perdonar surgió de manera espontánea cuando yo me perdoné a mí mismo, me di cuenta que él y yo éramos lo mismo. Entonces pude como abrazar todo lo que mi padre era, incluyendo su negatividad. A ese tipo de perdón me refiero, ¿sí? Al abrazar lo que papá es, ¿sí? Con todo lo que implica esto, porque la negatividad de papá es la que nos ayuda como hombres a ir también al lodo, a la mierda de hombre que tenemos ahí y resurgir como un loto. Entonces abrazar todo lo que papá es, eso para mí significa hacer las paces con papá. ¿Sí? Es como abrazar todo, lo negativo y lo positivo para permitirme ahora yo transformarme en un loto nuevo, masculino, y desde ese ser este loto compartirme con otros hombres y con las mujeres. Qué bueno, Anan, de verdad, muchísimas gracias. Además, bueno, todo ese trabajo vas a compartir, o parte de ese trabajo vas a compartir en ese taller, en este retiro, El Grito Esencial, la liberación del niño interior, del 15 a 20 de agosto. Además, fíjate, lo que voy a hacer yo, me gusta tanto el trabajo y como además Ferran es la persona que lo está organizando, que me ha ayudado a mí a organizar también y viendo ahora, después de charlar contigo y de ver que estamos tan alineados, a la gente que vaya a este retiro, yo le voy a hacer un regalo, que es mi curso que se llama El Ciclo Masculino, que es un curso muy cortito, pero muy, muy importante para que los hombres entendamos cuándo estamos en lo que llamamos on track y off track. ¿Qué pasa cuando estoy alineado con mis objetivos y qué pasa en esas otras fases en las que no tengo ni idea de a dónde voy y cómo podemos navegar por esos tiempos para sacar lo máximo de esas fases, ¿no? Que justamente estábamos hablando aquí, ¿no? No todo es de color de rosa siempre, hay momentos también de oscuridad y son súper importantes como hombre para fortalecernos y para seguir adelante. Entonces, yo voy a hacer esa pequeña aportación para ayudar a los hombres a que se acaben de convencer, si no se ha convencido ya con tu charla, que me parece difícil. Vamos a dejar el link aquí y el contacto de Ferran para que puedan hablar con él y para unirse a esto. Y Ana, yo por mi parte, la verdad, estoy súper agradecido, me quedo súper convencido de que ya el año pasado con el Clan del Sol estuve a punto, pero por fechas no pude ir. Estoy convencido de que quiero trabajar contigo, quiero hacer alguno de tus cursos en algún momento, o si no, irme a seguirte, a acompañarte en alguno de los procesos, porque la verdad he visto que tienes un conocimiento increíble y me gusta mucho la manera en la que lo tomas, ¿no? Se nota que hay un arquitecto detrás de toda esta sabiduría porque hay una estructura con mucha solidez debajo. Entonces, súper agradecido de que nos hayas regalado este tiempo y muy, muy feliz, de verdad. No, pues yo también muy agradecido contigo, con la oportunidad que nos brindas de compartirte y de compartir nuestro trabajo con las personas que te siguen y que están en tus grupos. Y esperamos que esto pueda ser algo que sume a tu trabajo también para el despertar. Exacto. Y bueno, a todos los hombres que han estado viendo y a las mujeres también, que les gusta también este contenido, muchísimas gracias y volveremos en algún momento con otra de estas charlas evolucionantes para compartir contigo ese contenido que te permita vivir una libertad, o vivir una vida con libertad, amor y propósito. Así es que muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos los que han visto Saludos este para todos. saludo.